Listo. Perfectísimo. Casey Anthony. Correctísimo. Esa es la historia que vamos de México. Es que preguntaste como muy raro. ¿A qué hora tú prendes el live? Sentí así como que eras de, no sé, como de Puerto Rico, de algo así. Como que, no sé. En fin, a las 11 de la mañana los sábados prendemos live. Y a las 7:30 de la noche, lunes, martes, jueves, viernes y sábados. Como de Cuba, por ahí sí, Puerto Rico. No les digas porque se enfurecen. Ahorita no quiero estar peleando. Muy bien. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con la primera historia del día, que es el caso de Casey Anthony. Un caso que sacudió a Estados Unidos de varias maneras y que probablemente cuando lleguemos al final de esta historia, tú también te quedes como, ¿qué carambas pasó aquí? Bueno. No. Pues esta historia comienza con una familia, la familia Anthony. La familia Anthony era perfecta, un matrimonio bien formado, una familia unida. Cynthia y George Anthony eran dos hijos perfectos, tenían una casa enorme con piscina, todo el mundo los veía alegres y sonriendo y bla, bla, bla. Pero detrás de esa perfección solamente era una fachada, porque al otro lado de aquella puerta de su hermosa casa, todo eran problemas. El hijo mayor del matrimonio se fue de la casa siendo muy joven y después de eso apenas y le hablaba a sus padres. Y la hija menor, Casey, era prácticamente incontrolable. Alguien podría describirla hoy como la oveja negra de la familia. Casey era sencillamente rebelde, incontrolable, irrespetuosa y no quería estudiar. Ella solamente quería salir de fiesta, alcoholizarse y fumar hierba mala. Bueno, no sé si no, la fiesta no se complementa, ¿verdad? Todo esto que te acabo de contar, fiesta, bebidas, cigarros, salir con chicos y mentiras, era su pasatiempo favorito. Ella mentía sobre absolutamente todo. De verdad, sobre cosas tan insignificantes como incluso qué hora era. O sea, tú le podías decir, ¿qué hora es? Las 4:47 de la tarde. ¿Qué? Así como lo oyes. O sea, mentirosa. Bueno, era más mentirosa que tu ex. Imagínate nada más el nivel de mentiras que se aventaba ella. Ahora, estas mentiras eran constantes. Así que a principios del año 2005, ella empezaría a ganar peso. Y a ganar peso me refiero a así como yo, que estamos medio pasaditos de tamales. Y sus padres ya la vieron y dijeron, esta ya quedó embarazada, ya salió con su domingo 7. Pero obviamente al confrontarla lo negaba. Primero dijo que no, pues eran gases, no, es panza natural, ya te sabes esa, ¿no? No, pues son gases, no, pues yo creo que es gastritis. Hasta que la gastritis empezó a dar pataditas. Esa excusa no se podía mantener por más tiempo. Y como esta excusa ya no servía, le dijo a sus padres, la verdad es que sí me hice unas pruebas y tengo hipotiroidismo. ¡Ah, la bestia! O sea, en vez de que ya aceptara la verdad, no, tengo hipotiroidismo, no, y me duele acá, yo creo que ando inflamada de la vesícula, y yo creo que traigo atravesado algo acá en el colon. Bueno, les contó un montón de síntomas. Les dijo también que presentaba una dificultad para quemar grasas. Esa sí la tengo yo, la verdad es que ahí sí lo acepto. Sin embargo, llegó un punto en el que sus mentiras, por muy elaboradas y preparadas que fueran, por ningún lado se podían sostener. Hasta que terminó por decirles, la verdad es que lamento decirles que les mentí. En realidad estoy embarazada. Como si fuera una gran revelación.
Pero les dijo que no pretendía quedarse con el pequeño. Ya tenía muchas opciones ella pensada. Ninguna de ellas era cancelarle la suscripción de vida antes de que llegara a este mundo. Pero ya tenía varios pensamientos, ya hasta sabía dónde lo iba a dejar en una canasta, como si fuera Moisés en un río o cerca de una iglesia. Ya había pensado un montón de cosas. Sin embargo, la madre de Casey era demasiado religiosa, demasiado. Así que aunque ella le pintara muy espiritual el ponerlo en un Moisés y dejarlo que se lo lleve el río para ver si una familia lo encuentra, lo rescata y vive con un rey o un faraón, pues no. A la mamá de ella no le gustaba. Así que le dijo, ni más, mija. Si ya quedaste embarazada, ahora te lo quedas, porque los bebés son un regalo divino. Es más, yo te voy a ayudar a cuidarlo para que veas. Yo te ayudo. Para que no digas, no es de... No, yo te ayudo, pero tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Porque si Dios así te lo mandó, a ver, que sí, Dios lo mandó, pero es porque ella andaba de cusca. Es nada más que la verdad. Lo siento, pero se tenía que decir y se dijo. Así que su madre le dijo que tenía que asumir la responsabilidad de sus actos. Y obviamente confrontar al padre de la criaturita. Y aquí es donde esta historia se pone más fea porque ella no sabía quién era el padre de la criatura. Sí. Así es. No tenía ni idea. Porque resulta ser que Casey, cuando se ponía a beber, a fumar hierbita mala, pues como que se le aflojaba la moral. Para que no digamos las cosas tan feas, ¿no? Como que se le aflojaba la moral y pues una vez que la moral la traía floja, pues aflojaba todo lo demás. Entonces no tenía ni idea de quién era el padre. Tenía sospechas entre dos hombres. Ajá. Un exnovio que ya estaba tocando las puertas del cielo porque había fallecido en un accidente a principios del 2005, y otro chico llamado Jesse Grant, un chico con quien ella tuvo una relación pues medio extraña, de esas como amigos con derechos. O sea, te encuentro, te veo, nos besamos, nos agasajamos, pero en realidad no somos nada. Así que como uno ya estaba tocando las puertas del cielo, ella fue y le reclamó al otro. Fue a ver a Jesse, esperando que él, como era un buen chico, pues cuando la escuchara decir, estoy preñada de ti y vamos a tener una bendición, él le dijera, claro que sí, ¿cuánto necesitas? $10,000. ¿Quieres que vayamos a ponerle de una vez mi apellido o esperamos a que nazca? Sin embargo, Jesse actuó así en un principio, quiso hacer las cosas bien, le compró una canasta al bebé, le compró una cuna, juguetes, ropa, le dijo a Casey, cásate conmigo. Y todo parecía que iba bien. Sin embargo, en el momento en el que nace la pequeña Kelly, nada en la vida de esta mujer cambió. Porque en cuanto nace, bota a la chamaca con sus papás, se los deja ahí y sigue de fiesta, bebiendo, fumando, cotorreando, aflojando la moral y todo lo demás. Así que la suegra, la madre de Jesse, se da cuenta de que esta mujer nunca va a cambiar, que es de esas mujeres malas que uno no quiere para sus hijos. Entonces, como buena suegra, se acerca y le dice a su Jesse, oye, mijo, ¿y si la niña no es tuya? Mira, no, mamá, ¿cómo no va a ser mía si ella solo ha estado conmigo? Ella solo me ha entregado su tesorito a mí. Jamás, jamás, jamás sería capaz de andarle dando su tesorito a cualquiera. Lo que él no sabía es que el tesorito de Casey tenía varias monedas y las andaba repartiendo por todos lados en las fiestas. Sin embargo, con esta idea que le metió su mamá, Jesse dice, ok, vamos a hacer una prueba de DNA. Y entonces se hace la prueba de ADN y los resultados determinan que no. Jesse no era el padre biológico de la pequeña Kelly. Hijo de mi comadre. Móndriga Casey, todo por andar aflojando de más. Entonces, cuando él se entera de que la niña no es de él, obviamente hace lo que cualquier hombre haría. Si la señora es borracha, marihuana y mil de cosas, pues dice, ¿sabes qué?
córtalas, mamá, porque yo no quiero saber nada de ti. Y él corta su relación con ella y ya, se va y la deja con la niña. Ahora, mientras esto sucede, los padres de Casey se encargan de actuar como padres de la pequeña nieta a tiempo completo, mientras su madre biológica sigue siendo una borracha, mal portada, que anda por ahí aflojando la moral por todos lados. Y en julio del 2008, los padres de Casey se dan cuenta de que lo que están haciendo está mal, porque están solapando a la borracha de su hija, cuidando a la nieta, pero la hija no aprende nada y nunca más lo aprenderá, porque es una irresponsable, rebelde, que lo único que le gusta es andar de fiesta, de party loca, pues. Entonces, ellos deciden ponerle los puntos sobre las is. ¿Qué significa? Pues le ponen un alto, le dicen, ¿sabes qué, mija? Se te acabó, se te acabó. Y empiezan a cuestionarle su papel como madre, su mala manera de criar a Kaylee. Y le dicen, ¿sabes qué? Tú lo único que haces por la niña es nada. Te vale gorro, no le cambias el pañal, no le das su leche, no la procuras, no la llevas al doctor, no le cambias su ropita, no la bañas, no le das de comer, no haces nada. O sea, el hecho de que tú estés aquí y que no estés sirve para lo mismo, para nada y para lo mismo. Sin embargo, Casey, pues como toda mujer atacada en ese momento, borracha y todo lo que tú quieras decirle, se defiende diciendo, no, mira, a ver, eso no es cierto. Yo no me he involucrado porque ustedes son los metiches que quieren estar aquí metiendo sus manotas. Pero si ustedes no estuvieran aquí de metiches, yo cuidaba a mi hija sola. Es más, yo no necesito que ustedes estén viniendo a cuidar aquí a mi hija. Y quiero que de verdad lo sepan, papá. Yo no necesito ayuda de ustedes. Es más, ¿quién les pidió su ayuda? Metiches. Me llevo a mi hija. y se llevó a la niña, así como lo oyes. Agarró a la chiquilla y se la llevó. Que ella es una gran madre, que no tiene por qué estar aguantando esto, que además acababa de conseguir un empleo muy bien pagado en las oficinas de Universal Studios en Orlando. Así que les dice a sus papás, ¿sabes qué, papá? Chinita, tu mamá, yo ya me voy de aquí. Y se sale la hija de la chilindrina. Se sale de ahí. Y recoge todas sus cosas, sube a la niña al coche, enciende el motor y se va hasta Tampa, Florida. En este punto, los padres de Casey pues ya no saben qué hacer, porque la escuincla es una mentirosa que se la ha pasado diciéndoles mentiras todo el tiempo, pero ahorita se salió muy decidida de que ya tenía un gran empleo y que no sé qué. Y como no saben si lo del empleo es real o mentira, y tienen miedo de que esta escuincla no tenga dinero, termine vendiendo el carro, el cuerpo y todo lo demás, y no sepa qué hacer con la niña, empiezan a preocuparse. Intentan contactarla, intentan hablarle, intentan buscarla, pero ella no les contesta. Y están muy preocupados porque durante 3 años, los primeros 3 años de la vida de la pequeña Kaylee, ellos se habían dedicado a criarla y cuidarla como si fuera hija de ellos. Entonces se sentían muy mal de esto. Insisten tanto, por suerte, insisten tanto que de repente logran contactarla y empiezan a llamarle a Casey prácticamente todos los días. Todos los días le hablan a su hija. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo está la niña? ¿Ya le cambiaste? ¿Ya la bañaste? ¿Ya le diste sus medicinas? Lamentablemente, nunca más, después de aquel día que vieron por última vez a su nieta, nunca más volverían a poder hablar con ella. Porque cuando Casey les volvió a contestar las llamadas después de irse de ahí, ella nunca más les pasó a la nieta por teléfono, a su propia hija. Les decía que es que estaba durmiendo la siesta, que estaba jugando con un amiguito afuera en el jardín, que la niñera se la había llevado a dar un paseo, porque supuestamente ella tenía una niñera llamada Zenaida González, o mejor conocida como Sunny the Nanny. O sea, así le decían supuestamente de cariño. No era alguien que los padres de Casey conocieran, pero ella decía que la estaba cuidando la niñera porque pues como ella tenía un empleo sumamente importante en Universal Studios, ella no podía cuidar a su propia hija, así que como tenía mucha lana y le estaba yendo súper bien, pues ella decía, pues paga una niñera para que cuide a mi hija. Entonces ellos llamaban y nunca les contestaba la pequeña niña.
Y así pasaron casi un mes. Y llegamos al 13 de julio del 2008. Cuando George y su esposa, los padres de Casey, se enteraron de que el auto de Casey había sido llevado por una grúa por estar mal estacionado en la vía pública y estaba en el depósito municipal. El auto seguía a nombre de George, el padre de Casey. Por eso se enteraron, porque les hablaron a ellos para decirles, oigan, su auto lo tenemos acá en el corralón, lo conocemos en México como corralón. Los padres, cuando se enteran de esto, llaman a Casey para decirle, oye hija, pues se llevaron el auto, ¿dónde carajos lo dejaste? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Pero Casey no contestaba y no contestaba. Así que el 15 de julio, 2 días después de no poder contactar a su hija, desesperados fueron hasta el encierro donde tenían el vehículo y una vez que lo encontraron ahí, empezaron a sentir una vibra horrible. Una vibra horrible, porque al llegar al auto y fijarse en la parte trasera del auto, estaban todos, casi todos los juguetes de la pequeña Kaylee. Estaba su ropa todavía en la caja en la que se la llevó aquel día que se la llevó de la casa de sus padres. Y todo tenía mucho polvo. Si la niña había estado un mes con su mamá, ¿por qué ni siquiera había bajado la caja de la ropa con la ropa del auto? ¿Por qué no había bajado sus juguetes? Pero lo que más les hizo sentir una terrible vibra fue que cuando les entregaron el auto, había un terrible olor nauseabundo que nunca habían sentido jamás. Era un olor prácticamente a carne podrida. Era algo horrible, horrible. Y dentro de todo esto, ellos creían que lo peor podía haber pasado. Entonces, como ya estaban fastidiados de intentar localizar a Casey y que no contestara, decidieron irla a buscar. Pagaron para poder retirar el coche del encierro donde lo tenían. Consiguieron la dirección de donde Casey estaba viviendo gracias a una amiga de ella que les dijo dónde estaba viviendo con su nuevo novio. Y al llegar ahí, la encontraron otra vez borracha y fumando porquerías. Obviamente ellos estaban furiosos, sus padres estaban muy molestos y lo que exigían en primero era ver a la niña, dónde estaba la pequeña Kaylee. Pero ella no estaba ahí. Según Casey, se la había llevado la niñera. Sin embargo, ya no había más excusas. Ella, la abuela, Cynthia, quería sí o sí ver a su nieta en ese preciso instante. Así que le dijeron, dime dónde está la niñera y yo voy y la busco o dónde la encuentro para saber qué está pasando. Vamos a ir a verla porque necesitamos ver a la niña, no podemos estar así tranquilos. Entonces la subieron al coche y se fueron para allá. Condujeron durante casi 45 minutos, dando vueltas por todos lados, hasta que de repente Casey detuvo el auto, se quitó el cinturón, los volteó a ver y les dijo, la verdad es que no sé dónde está Kaylee. Lleva 31 días desaparecida. Ella tenía aproximadamente 33 días de que había dejado la casa de sus padres con la niña. O sea, 2 días después de que ella dejó la casa de sus padres con la niña, ya no sabía dónde estaba la niña. Pero a sus padres nunca les había dicho nada. No lo había reportado con sus amigos, no lo había reportado con la policía. Su novio con el que llevaba viviendo desde el momento en el que se fue de la casa de sus padres, nunca había visto a la pequeña. Nunca la había visto. Él, al ser entrevistado más adelante, dijo que desde que conoció a Casey, Casey le dijo que tenía una hija, pero que se la estaba cuidando la niñera. Y que pues la niñera la tenía todo el tiempo, a tiempo completo, porque bla, bla, bla. Yo aquí no entiendo. Miren, ¿qué persona en su sano juicio puede creer que es verdad eso que este tipo dice? O sea,
A mí alguien me dice que tiene un hijo, que no lo trae porque lo está cuidando la niñera, y yo digo, ok, tienes razón, ¿no? Está bien. ¿A qué hora te lo traen? Ah, no, pues allá se lo va a quedar. Ah, chihuahuas, ¿cómo que allá se lo va a quedar? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo funciona eso? En fin, denme un segundito. Ok. Entonces, con toda esta información, los padres estaban sumamente preocupados. Es decir, nadie había visto a la niña desde que se la llevaron de la casa. Supuestamente estaba con una niñera que nadie conocía, tenía 31 días desaparecida y la policía no la estaba buscando porque la policía no sabía que ella no estaba. O sea, imagínate todo eso. Era irreal, era poco coherente. Así que los padres, inmediatamente ignorando la negativa de Casey porque Casey no quería que llamaran a la policía, imagínate esto. Casey no quería que llamaran a la policía. Ellos toman el teléfono celular, llaman al 911 y reportan a su nieta como desaparecida. Y cuentan todo lo que Casey ha estado haciendo, desde cuando no la ven, que no saben dónde está, que al parecer fue secuestrada por una niñera llamada Zenaida González, una mujer a la que nadie había conocido, de la que nadie tenía una foto, de la que nadie tenía un dato de dónde vivía, absolutamente nada. De lo único que se sabía de Zenaida González era cómo se llamaba, eso era todo. Entonces, la policía lo primero que hizo fue acudir para allá para tomar los testimonios, revisar dónde estaba Zenaida González, pero Zenaida González nunca había sido fichada por la policía, no sabían dónde vivía, no la tenían registrada, no había testigos que la hubieran visto que ella se llevara a la niña y no había una dirección donde localizarla. Era como si realmente Zenaida González no existiera. Para el 16 de julio del 2008, Casey Anthony fue detenida, pero no por ser la principal sospechosa de la desaparición de su hija, sino por ser negligente al no haber informado que su hija estaba desaparecida. ¿No? Eso estaba mal. Así que por ese cargo la arrestaron mientras seguían investigando todo lo que pasaba. Durante todo ese tiempo que estuvo la investigación activa y ella detenida, la madre de Casey la visitó una y otra vez para preguntarle exactamente lo mismo. Hija, ¿dónde puede estar Kaylee? ¿Cómo era esta mujer? ¿No tienes una foto? ¿Cómo la conociste? ¿Dónde habías estado? Etcétera, etcétera. La policía, conforme fue investigando, descubrieron varias cosas. La primera es que al revisar sus redes sociales, descubrieron que Casey se la había pasado yendo a fiestas y bebiendo sin control. Ella había estado participando incluso en competiciones como Miss Cuerpo Bonito, Miss Cuerpo Caliente, bueno, cualquier cosa loca. Todo este tipo de cosas había sido organizado por distintos clubs de Tampa. Pero lo más impactante no era eso. Era que habían tomado fotografías de Casey, literalmente bañándose en esta sustancia hecha a base de levadura, a la que le ponen chilito en la orilla y le llaman michelada, bañándose en esta sustancia en fotografías, llenándose aquí de todo ese tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que alguien sea fotografiado así, bailando y disfrutando y divirtiéndose, cuando no sabes dónde está tu hija de 3 años? Nadie entendía cómo durante los 31 días que habían pasado, ella salió de fiesta, bebió y se lo pasó en grande. Esto no se alineaba con el papel de una mujer que había perdido a su hija, una mujer que no sabía dónde estaba su hija. El 15 de junio del 2008, después de discutir una vez más con sus padres de que no necesitaba a nadie para criar a su hija, que porque se había conseguido empleo en las oficinas de Universal Studios, ella se fue de ahí. Y nunca más nadie volvió a ver a la pequeña Kaylee. Pasaron 31 días, es cuando ellos descubren que nadie sabe dónde está. Fueron hasta las oficinas de Universal Studios para saber dónde estaba trabajando su hija y saber si ahí había conocido ella a la niñera. Sin embargo, ella nunca había trabajado en Universal Studios y después de un tiempo, la niñera que nadie conocía, descubrieron que
ni siquiera existía. No había nadie con ese nombre, con un registro de número social en Estados Unidos. El 17 de julio del 2008, con todas las sospechas de que algo diferente y más raro y turbio habría pasado, es que la policía consiguió una orden de registro para examinar el coche de Casey. Y llevan un perro rastreador, estos perritos que están preparados para encontrar personas que ya partieron de este mundo en condiciones de extrema descomposición. Y como te conté hace un rato, el vehículo de ella había sido encontrado con un aroma horrible, un aroma a que algo se había podrido en ese auto. Llevaron al perrito hasta el auto y con tan solo acercarse se volvió loco. El perro empezó a hacer todas las señas que hace de que desde el interior había tenido un cuerpo en avanzado estado de descomposición. El núcleo central del aroma era la cajuela del auto. Y el perro lo había marcado como si una persona se hubiera estado descomponiendo ahí durante varios días. Posterior a esto se realizó un examen como de la calidad del aire y de la toxicología del auto y determinaron con estos estudios que no había más duda. Dentro de esa cajuela hubo un cadáver descomponiéndose. Con toda esta información y toda la basura que había en la cajuela, la policía empezó a ver a Casey ahora sí como la principal sospechosa. Por cierto que Casey seguía detenida. Casey argumentó que el olor que ellos sentían de la cajuela no era un olor a alguien muerto, sino que ella tuvo mucha basura ahí guardada y que tardó mucho tiempo en tirarla y que por eso se sentía ese aroma tan horrible, pero que era simple y sencillamente basura echada a perder. Pero bueno, para este punto las investigaciones se estaban centrando en tratar de encontrar a una niña desaparecida en la zona de Florida que en un principio se creía que pudo haber sido privada de su libertad a la fuerza. Se dijo que su madre estaba retenida por negligencia y que además no podía dar ningún dato coherente de dónde estaba ella. Sin embargo, después de muchas búsquedas y muchas pistas que no llevaron a ningún lado, ellos terminaron por darse por vencidos. No había manera de encontrar a la pequeña Kaylee. Nadie sabía qué le había pasado. Y el caso se enfrió. Pasaron los meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta que llegamos a diciembre. Para ser exactos, 11 de diciembre del 2008, cuando un hombre llamado Roy Cron, quien trabajaba como lector de medidores de luz o de gas, algo así, nada más dicen que es lector de medidores, pero bueno, estos que van como casa por casa viendo el consumo de ya sea energía o luz, se da cuenta de que hay algo raro. Resulta ser que él estaba tomando las medidas en unas casas que estaban a las afueras de una zona boscosa, y en el momento en el que están haciendo estas medidas, estas lecturas, a él le dan ganas de ir a tirar el miedo, o sea, ir a hacer pipí. Entonces se adentra unos metros en ese pedacito de bosque y mientras está haciendo pipí, se da cuenta de que a un ladito de él, a unos 3 o 4 metros, hay una bolsa de basura como muy grande, pero se ve rara, como si le hubiera escurrido un líquido rojo de ahí, como si se hubiera mosqueado. En un principio piensa que puede ser un animal, que alguien se deshizo de él y se está descomponiendo ahí, pero llamado por la curiosidad, se acercó y lo quiso mover con un palo. Cuando se dio cuenta, la bolsa se abrió y dejó ver una calavera y varios huesos en un estado. Eso le llamó mucho la atención y se espantó en un principio, pero trató de calmarse pensando que probablemente eran decoraciones de Halloween que alguien había tirado. Sin embargo, se dio cuenta de que había elementos ahí que no eran normales. Había una mantita de Winnie Pooh que se veía llena de algún líquido horrible que se secó y se hizo costra encima de esta manta. También descubrió que alrededor de la calavera había cinta gris de esta de ducto
como si le diera vueltas para bloquearle la vista y la boca. Obviamente ya estaba floja, pero era evidente que esto era algo mucho más malo. Rápidamente llamó a la policía y el día 19 de diciembre se confirmaría lo que todos temían. Aquellos restos óseos pertenecían a Kaylee Marie Anthony. Sin embargo, como lo que quedaban ahí eran simplemente restos óseos, fue imposible determinar la causa de que ella partió de este mundo. No se supo si fue un maltrato físico, si fue algún golpe, o si simplemente por cómo tenía la cinta alrededor del cráneo, ella no pudo respirar. Inmediatamente al descubrir todo esto, Casey empezó a negar que ella no sabía qué había pasado. Dijo que este hombre probablemente estaba involucrado, porque qué casualidad que él se metió a hacer pipí y encontró la bolsa con las cosas. Es absurdo. Al que le pegó más fue a George, el padre de Casey. Él, cuando se enteró de esta noticia, 2 días después intentó cancelar su suscripción de vida, porque dijo que no podía declarar en contra de su propia hija y que estaba destruido porque se dio cuenta de que había perdido a su nieta el mismo día que la despidió por última vez. El 22 de enero se detalló todo el informe forense de cómo fue encontrado los restos de Kaylee. Se hicieron varios documentos y se volvió todo un desastre cuando se filtraron las fotografías de los restos encontrados y se combinaron con las fotos de Casey andando de fiesta mientras su hija estaba desaparecida. Entonces todo esto se volvió muy mediático, fue clasificada como la más odiada de los Estados Unidos durante 2010 y hubo varias discusiones sobre qué pruebas podían o no aceptarse en el tribunal. Y aquí ya vamos terminando esta historia, pero también vamos llegando al punto más horrible de este caso. Porque este caso te va a dejar con un sabor amargo. Si de por sí ya se está poniendo feo, te va a dejar con un sabor amargo. El juicio comenzó el 2 de marzo del 2011 en el Tribunal de Orlando. Se determinó que Casey Anthony tenía 7 cargos en su contra, 3 de ellos por el fallecimiento de su pequeña y los 4 restantes por dar falsa información a la policía y desviar la investigación. Ahora, con todo esto, el caso empezó a avanzar y empezaron a presentarse todas las pruebas que se tenían. Se determinó que en los restos óseos de la pequeña y en la cinta se encontraron restos de una sustancia llamada cloroformo. Entonces, se determinó que Casey probablemente estaba acostumbrada a utilizar esta sustancia para que ella pudiera irse de fiesta y su hija no fuera una molestia para ella, ¿no? Se cree que probablemente un día se fue de fiesta, se le pasó la fiesta, digamos, y estando completamente bajo el influjo de las sustancias, no se dio cuenta de que su pequeña no podía respirar y al darse cuenta de que ella no pudo respirar jamás, la envolvió en una manta, la puso en una bolsa y la dejó en el maletero hasta que se le ocurrió qué poder hacer con ella. Se determinó que de ser encontrada culpable podría terminar condenada a cadena perpetua o incluso a la silla eléctrica. La defensa dio la mayor lucha que pudo haber dado, hizo un montón de cosas, trató de hacer ver a Casey como una víctima. Imagínate que es lo mismo que hemos oído muchas veces y que yo les he dicho. Todos los criminales, sin importar quiénes y cuáles sean, todos van a tener una justificación para sus horribles actos. Todos van a decir, es que mi triste niñez, es que yo tenía un problema, es que yo tenía un trauma, es que a mí me pasó esto. Y si tú los escuchas, puedes terminar hasta compadeciéndote de ellos, como ya ha pasado en otras ocasiones. Entonces, la defensa
hizo varios trucuñuelos y trató de demostrar o de dar a entender que la pequeña Casey partió de este mundo en la piscina de los abuelos y que al parecer Casey, pues al darse cuenta de que la niña había ingerido demasiado agua y por eso ya no respiraba ni vivía, entonces decidió llevársela de ahí y hacer como que se perdió. Supuestamente eso es lo que intentó pintar la defensa. Pero es sumamente raro. ¿Qué tendría que hacer ella en la casa de los padres cuando ya se había largado de ahí? ¿Por qué mencionarían lo de una piscina, etcétera? El 9 de mayo del 2011 se tenía que determinar en primera si se pediría la pena capital y en segunda el jurado que estaría ahí. Una vez que se determinó todo esto, que el juicio avanzó y que se presentaron todas las evidencias, lamentablemente no hubo evidencia suficiente para demostrar que esta mujer era 100% culpable del crimen en primer grado. O sea, no pudieron demostrar que ella lo hizo a propósito, o que lo planeó, o que lo preparó. Y esto hacía que la pena capital se tuviera que quitar de la mesa y la cadena perpetua también. Y entonces la determinaron como no culpable de homicidio en primer grado. Lo más loco es que también la declararon como no culpable de homicidio involuntario, no culpable de causas agravantes de abuso y dijeron que lo único de lo que era culpable es de haberle mentido a la policía, de haber dado falsa información y que como eso sí era un delito, tenía que pasar 4 años en prisión, de los cuales ya llevaba 3 en el momento de su condena, así que cumplió su 4º año en prisión, del cual solo cumplió 6 meses porque tuvo otro beneficio especial para salir antes, y el 17 de julio del 2011, Casey Anthony salió de prisión. Así como salió, se subió a un avión cuyo destino era desconocido y a partir de ahí su vida fue un desastre. En Estados Unidos no podía conseguir un empleo, su rostro se hizo tan viral que nadie, absolutamente nadie la quiso contratar. Ella escribió un libro tratando de contar su vida, lo que pasó y cómo pasó, y absolutamente nadie quiso comprar su cochino libro. Después quiso convertirse en creadora de contenido, abrió un canal en YouTube, hizo un videoblog, pero la gente se le fue al cuello diciéndole hasta de lo que se iba a morir. Y como Casey no sabía darse por vencida, a principios del 2017 dio una entrevista donde actuaba como si la muerte de su hija ya no significase nada. Ella dijo que sigue sin saber qué le pudo haber pasado a la niña, que no sabe en qué momento se perdió, contradice cosas que dijo en el juicio y muchas otras mentiras más. La realidad de las cosas es que la justicia le falló a la pequeña Kaylee y esta mujer se salió con la suya. ¿Cómo ven este aterrador caso? O sea, es increíble. Y gracias a todos los que me empezaron a seguir. Gracias a Ana, James, el Potrillo, Luna, Miri, Ariana. Si tú nunca me habías visto contando historias de crimen, a eso me dedico, a contar historias de crimen. Te invito a que me sigas por aquí. Aquí va a estar, por aquel lugar. Sígueme, únete a este gran canal. No solamente cuento historias en vivo, también las cuento en video. Ahí está mi perfil. Ahí vas a encontrar 500 videos aproximadamente. Cada video es una historia de crimen diferente. Te invito a que vayas a verlos, que las conozcas. Si te gustan todo este tipo de casos, seguramente te parecerán muchos de ellos muy interesantes. Así que te invito a que vayas a verlos. Hay casos de todo tipo, casos que tienen más tiempo, casos más recientes. Yo tampoco lo entiendo. Yo creo que ahí el error estuvo por parte de los fiscales como tal. Creo que no hay nadie más porque tuvieron la oportunidad de demostrarlo, pero las pruebas fueron insuficientes o no supieron llevar a cabo el juicio. Pero sí, ahí creo que totalmente el error fue de los fiscales, ¿no? Es obviamente lógico que ella la desvivió. A lo mejor no fue a propósito, eso sí también puede ser que no haya sido a propósito, que a lo mejor haya estado bajo el influjo de alguna sustancia, que a lo mejor la haya descuidado tanto que la niña terminó partiendo de este mundo, pero
pero ella era culpable. Ella era culpable. Pero el abogado no determina esto. O sea, ella que se haya casado con su abogado o que le haya dado amor al abogado, no determina que salga libre. Quien lo determina eso es el jurado y el juez. Pero pues más bien ahí les faltó. Actualmente es creadora de contenido, aún sí por ahí sigue intentando dar sus pataletas. Pero como mínimo cadena perpetua, correcto, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Casey Anthony se llama. Casey Anthony, así como está escrito aquí abajo. Casey Anthony. Sí, entonces, si les gustan este tipo de historias, pues los invito a que vayan a ver alguno de mis casos al canal. Tengo varios casos. Ahorita el caso que está muy viral, un caso muy similar y muy cruel, muy similar a este, es el caso del pequeño Eitan Daniel, sucedido hace apenas unos días en Ciudad Juárez, México. Entonces, si tú no sabes de qué caso te estoy hablando, te invito a que vayas a verlo ahí a mi perfil. Ahí está, es el cuarto video de arriba hacia abajo. Ahí lo puedes ir a ver. Te invito a que me sigas para que no te pierdas estas narraciones en vivo. Y para que no te pierdas tampoco ninguno de los videos, que la verdad es que, pues la verdad se ponen muy interesantes. No contamos aquí ninguna historia en dos partes. Si tú estás harto de, no olvides dejar tu like para la parte 2, o de los que te dicen, ay, ya no me dio tiempo, continúo en la parte 2.